Hola, hola, amantes de las series turcas. Sean bienvenidos a mi canal, su fuente número uno de chismes jugosos, análisis profundos y noticias de última hora del fascinante mundo de la televisión turca. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que ha estado encendiendo las redes sociales y poniendo de los nervios a miles de fans: la posible ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos enamoró en Senkalkam podría estar separada. La sola mención de esto es suficiente para poner en alerta roja a la comunidad de fans de las series turcas a nivel global. Vamos a analizar todas las pistas, los rumores, los indicios y las señales que han levantado las alarmas entre sus seguidores más acérrimos. Únanse a mí mientras desentrañamos este misterio y tratamos de descifrar qué está pasando realmente entre estos dos talentosos actores. Hoy no solo nos quedaremos en la superficie, sino que profundizaremos en el contexto, la historia de su relación, los desafíos que enfrentan las parejas famosas y, por supuesto, analizaremos cada una de las pistas que nos han dejado. Pero antes de sumergirnos en este drama, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Tenemos mucho contenido de series turcas esperándote. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La chispa entre Hande y Kerem saltó a la vista de todos durante el rodaje de Senkalkam. La química en pantalla era innegable, y pronto los rumores de un romance fuera del set comenzaron a circular. Al principio ambos negaron cualquier relación, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, la presión de los fans y la evidencia fotográfica terminaron por confirmarlo: Hande Erçel y Kerem Bürsin eran pareja. Aquella confirmación llegó como un suspiro de alivio para los fans, quienes sentían que su shipeo se había hecho realidad. Era como si hubieran ganado la lotería. Su relación se convirtió en un fenómeno mediático. Cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, era analizada al detalle por sus fans, quienes los bautizaron cariñosamente como Anker. La etiqueta almohadilla Anker se convirtió en trending topic global cada vez que hacían una aparición juntos. Su amor parecía un cuento de hadas, una historia de película que trascendía la pantalla. Viajes juntos a destinos paradisíacos, demostraciones de afecto en público, mensajes llenos de amor en Instagram. Todo parecía indicar que su relación era sólida y duradera. Incluso se hablaba de planes de boda y de formar una familia. El cuento de hadas parecía completo. Pero como en toda historia, los problemas no tardaron en aparecer. Los rumores de distanciamiento comenzaron a circular hace algunos meses. Los fans notaron que sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente. Antes, sus perfiles de Instagram eran un festival de fotos juntos, de comentarios amorosos y de menciones mutuas. De repente el silencio. Ya no había fotos juntos, ni mensajes cariñosos, ni comentarios llenos de corazones. El silencio era ensordecedor. Este cambio abrupto en su dinámica digital fue la primera señal de alerta para la comunidad Anker. Los fans, expertos en analizar cada detalle, empezaron a tejer teorías sobre lo que podría estar pasando. Una de las primeras pistas que encendió las alarmas fue la ausencia de Hande en el cumpleaños de Kerem. Normalmente Hande siempre había sido la primera en felicitar a Kerem en redes sociales y en dedicarle mensajes llenos de amor. Sus felicitaciones de cumpleaños eran elaboradas y personalizadas, demostrando la profunda conexión que existía entre ellos. Esta vez, sin embargo, su silencio fue notorio y preocupante. Muchos fans interpretaron esto como una clara señal de que algo andaba mal entre ellos. La ausencia de Hande en la fiesta de cumpleaños, un evento que se esperaba que fuera un derroche de amor y celebración, fue un golpe duro para la fe de los fans. Otro indicio que alimentó los rumores fue la supuesta tensión entre los actores durante un viaje que realizaron juntos a las Maldivas. Aunque las fotos que compartieron parecían idílicas, fuentes cercanas a la pareja aseguraron que hubo varias discusiones y que el ambiente no era tan romántico como parecía en las imágenes. Se rumorea que las discusiones eran acaloradas y que se escucharon gritos desde sus habitaciones. Al parecer, diferencias en sus agendas profesionales y la presión mediática estaban afectando su relación. El paraíso tropical, que se suponía que sería un refugio romántico, se convirtió en el escenario de una tormenta emocional. Además, se rumorea que Hande y Kerem tienen diferentes prioridades en este momento de sus carreras. Hande está enfocada en proyectos internacionales y busca expandir sus horizontes en el mundo de la actuación.
Se ha hablado de audiciones en Hollywood y de contactos con productores extranjeros. Kerem, por su parte, parece estar más interesado en proyectos en Turquía y en consolidar su carrera en su país natal. Esta diferencia de intereses podría haber generado fricciones entre ellos. Las ambiciones profesionales, que al principio podrían haber sido un punto de convergencia, se convirtieron en un factor de discordia. Pero la pista que más ha alarmado a los fans es la supuesta eliminación de fotos juntos en sus cuentas de Instagram. Aunque no han borrado todas las imágenes, muchos fans aseguran que han eliminado algunas de las fotos más significativas y románticas. Las fotos eliminadas, según los fans, eran aquellas que capturaban momentos íntimos y especiales de su relación: el primer beso en público, la primera Navidad juntos, el viaje a Italia donde se enamoraron. Esto ha sido interpretado como una señal inequívoca de que la relación ha llegado a su fin. La eliminación selectiva de fotos, un acto que podría parecer insignificante para algunos, fue interpretado por los fans como una declaración silenciosa pero contundente: la historia de amor Anker había llegado a su capítulo final. Ahora bien, es importante recordar que todo esto son rumores y especulaciones. Ni Hande ni Kerem han confirmado ni negado la ruptura. Ambos han optado por el silencio y han evitado hablar sobre su relación en público. Sus representantes también han guardado silencio, alimentando aún más la incertidumbre. Sin embargo, el silencio a veces dice más que 1000 palabras. En el mundo de la farándula, el silencio es a menudo una confirmación implícita. La serie Senkalkap, que los unió, fue un fenómeno mundial. Es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que le ofrece una beca a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. La serie está llena de humor, romance y situaciones divertidas, y la química entre Hande y Kerem es uno de sus mayores atractivos. Senkalkap es relevante en este contexto porque fue el escenario donde nació su amor, y la posibilidad de su ruptura impacta directamente en la percepción que tienen los fans sobre la serie y su relación en la vida real. Para muchos fans, Eda y Serkan eran la representación perfecta de su amor ideal. Un dato interesante es que la serie fue vendida a más de 85 países, convirtiéndose en un éxito global. El éxito de la serie también contribuyó a aumentar la presión mediática sobre Hande y Kerem, lo que pudo haber afectado su relación. Pero no son la única pareja de la que se habla. Otra pareja que ha generado mucha controversia en el mundo de las series turcas es la formada por Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Su relación fue una sorpresa para muchos, ya que ambos eran amigos cercanos desde hace años. Sin embargo, el amor surgió de repente y su relación se consolidó rápidamente. Incluso se comprometieron y anunciaron su boda, la cual fue un evento mediático de gran magnitud. Demet es una actriz muy popular conocida por sus papeles en series como Erkenci y Doğduğunu Kaderindir, mientras que Oğuzhan es un reconocido cantante y compositor. Su unión parecía perfecta, una combinación de talento y belleza que encantaba a sus fans. Sin embargo, al igual que en el caso de Hande y Kerem, los rumores de crisis no tardaron en aparecer. Se especuló sobre posibles infidelidades y sobre diferencias irreconciliables entre ambos. Se habló de peleas constantes y de una falta de comunicación. Finalmente, hace algunas semanas, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio, confirmando los rumores que circulaban en la prensa rosa turca. La noticia fue un shock para muchos de sus seguidores, quienes no esperaban que su relación terminara de esta manera. Su historia es un claro ejemplo de que la fama y el éxito no son garantía de felicidad en el amor. Su serie más popular es sin duda Erkenci. En esta comedia romántica, Demet interpreta a Sanem, una joven soñadora que trabaja en una revista y se ve envuelta en un enredo amoroso con su jefe, Can, interpretado por Can Yaman. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a Demet a la fama internacional. La serie es relevante en el contexto de este vídeo porque demuestra que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas y pueden ser difíciles de mantener, incluso cuando la pareja parece perfecta desde fuera. La presión de los fans, las largas jornadas de trabajo, la falta de privacidad y las tentaciones constantes pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. En contraste, hay parejas que han logrado mantener su relación a pesar de la fama y la presión mediática. Un ejemplo de ello es la pareja formada por Bergüzar Korel y Halit Ergenç. Ambos son actores muy reconocidos en Turquía y se conocieron durante el rodaje de la exitosa serie Binbir Gece. Su amor surgió en la pantalla y se trasladó a la vida real.
Se casaron y formaron una hermosa familia. A pesar de los rumores y las especulaciones que han surgido a lo largo de los años, Bergüzar y Halit han sabido mantener su relación sólida y duradera. Su amor es un ejemplo de compromiso y perseverancia en un mundo donde las relaciones suelen ser efímeras. Binbir Gece es la serie donde se conocieron y enamoraron. En esta serie Bergüzar interpreta a Sherazat, una joven arquitecta que necesita dinero para tratar la leucemia de su hijo. Halit interpreta a Onur, su jefe, quien le ofrece una gran suma de dinero a cambio de pasar una noche con él. La serie fue un éxito internacional y consolidó la carrera de ambos actores. La serie es relevante porque muestra cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo puede superar los obstáculos y las dificultades. La clave, según los fans de esta pareja, es la privacidad y el respeto mutuo. En el mundo de las series turcas, las relaciones amorosas son un tema recurrente y fascinante. Las historias de amor en la pantalla a menudo se mezclan con la realidad, creando un círculo de especulaciones y rumores que mantienen a los fans en vilo. Ya sea que se trate de una ruptura confirmada, de una boda sorpresa o de un amor duradero, las relaciones entre los actores turcos siempre generan interés y debate. La vida de los actores se convierte en un reality show constante, donde cada paso que dan es analizado y comentado por miles de personas. Y es que al final del día, todos somos un poco voyeuristas y nos encanta saber qué pasa en la vida de nuestros ídolos. Nos gusta creer en los cuentos de hadas y en las historias de amor perfectas. Pero también sabemos que la vida real es diferente a la ficción y que las relaciones, incluso las más idílicas, pueden tener sus altibajos. En el caso de Hande y Kerem, es posible que su amor haya sucumbido a la presión de la fama, a las diferencias profesionales o simplemente a la evolución natural de la vida. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem han terminado su relación? ¿O creen que se trata solo de un rumor infundado? Los invito a dejar sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Anker tiene una posibilidad de reconciliación? ¿O creen que es hora de aceptar que su historia ha llegado a su fin? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta posible ruptura? Y eso es todo por hoy, mis queridos amantes de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Si les ha gustado, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. No se olviden de dejar sus comentarios y teorías sobre el futuro de Anker. Los estaré leyendo.